Del 27 de marzo al 5 de abril de 2015 se llevó a cabo el segundo vuelo de Solidaridad Bolívar Martí. La Radio del Sur pudo participar en esta experiencia de integración con una enviada especial. Para conocer en qué consiste esta iniciativa, conversamos con nuestra enviada especial Jessica Dos Santos. La entrevista se realizó para la edición 64 de Caribe Nuestro y se divulgó el 8 de abril de 2015. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Bueno, esta semana montamos en este barco informativo, Jorge, a nuestra compañera Jessica Dos Santos, quien estuvo participando en el segundo vuelo de Solidaridad Bolívar y Martí, un vuelo que ha hermanado nuevamente a Cuba y a Venezuela. Y Jessica fue, como integrante de la Radio del Sur, a compartir las experiencias del pueblo cubano y el pueblo venezolano que ha estado siendo atendido también en materia de salud en la hermana nación. Así que le damos la bienvenida a Jessica Dos Santos. ¿Cómo estás, Jessica? Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, Jorge, por permitirme navegar con ustedes en este barco. Bueno, contenta y con ganas de echarle todo el cuento de lo que se vivió allí en ese segundo vuelo de la Solidaridad Bolívar Martí. Bueno, lo primero era que escuchamos tus reportes y nos encantó todo lo que nos fuiste narrando en esos días, la historia de los pacientes, el hermoso trabajo que se está haciendo y que siempre el presidente Chávez pedía, vamos a difundirlo más. Para la gente que nos está escuchando en este momento, explícale en qué consiste ese vuelo de Solidaridad Bolívar Martí. Bueno, el vuelo de la solidaridad fue una idea que surgió precisamente del movimiento Solidaridad Venezuela-Cuba y de la mano también del presidente Hugo Chávez. La primera vez que se hizo el vuelo de la solidaridad fue en el año 2008, hace 7 años atrás, y la idea era que un grupo de venezolanos pudiera viajar hasta Cuba, un grupo de venezolanos diversos, no solamente de organizaciones políticas, sino venezolanos de movimientos sociales, periodistas, jóvenes, estudiantes, profesores con distintos trabajos, pudieran viajar hasta Cuba para conocer cuál es la realidad del pueblo cubano, más allá de lo que dicen los medios de comunicación, y además conocer cuáles son las experiencias o los convenios que se están llevando adelante entre nuestros dos países. La idea, lo que se le pide, lo único que se le pide a los participantes de los vuelos de la solidaridad es que al regresar a Venezuela le cuenten a sus demás compatriotas qué es lo que vivieron en Cuba, cómo lo percibieron. De hecho, te dicen desde el punto de vista crítico, realmente, bueno, comenta qué fue lo que te encontraste cuando viajaste hasta la isla. Y existe allí la idea, el proyecto de que pronto se pueda realizar también el vuelo de la solidaridad, pero a la inversa, que sea un grupo de cubanos que viaje hasta Venezuela y también pueda conocer las experiencias de la revolución bolivariana y transmitirlas allá en Cuba, entendiendo que cada uno de nuestros países tiene contextos totalmente distintos y está llevando adelante revoluciones, pero precisamente con contextos distintos, ¿no? Entonces, entendiendo eso, simplemente, bueno, absorbiendo las experiencias de cada uno de nuestros países. Jessica, fuiste hasta Cuba del 27 de marzo al 5 de abril, cuando se realizó todo este vuelo de solidaridad, varios días, ¿no? Además, para poder entender el proceso revolucionario cubano y esa solidaridad que emergió de las relaciones entre Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, y el comandante Hugo Chávez. ¿Cómo fue ese recorrido por la isla? ¿Qué lugares visitaron? ¿Qué experiencias pudieron conocer? Y bueno, las que te marcaron más. Bueno, el vuelo comenzó, por supuesto, en el Aeropuerto Internacional José Martí. Fuimos recibidos por uno de los 5 héroes cubanos, el héroe Fernando González. Él le dio la bienvenida a la delegación venezolana, que ahí mismito fue trasladada hasta la península de Icacos, donde están esas famosísimas playas de Varadero, bueno, muy conocidas a nivel internacional. Allí, bueno, visitamos también las playas de Varadero, allí visitamos esas experiencias. Además, bueno, es un lugar que para ellos representa mucho, es el punto más cercano geográficamente de Cuba con los Estados Unidos. Entonces, bueno, para ellos tiene una carga histórica porque antes de la revolución era un lugar a donde no se acercaba absolutamente nadie que no fuese la oligarquía cubana y los norteamericanos, que tenían ubicadas residencias en esa península de Icacos. Luego el recorrido siguió visitando el Museo del Morrillo, que es el lugar donde perdieron la vida Antonio Guiteras y el internacionalista venezolano Carlos Aponte. Allí anualmente, además, cada 8 de mayo le realizan homenaje a Carlos Aponte y participan muchísimos venezolanos, son activistas
actividades que cuentan con el apoyo de la Embajada de Venezuela en Cuba. Allí hay unos restos simbólicos, hay personas que te relatan toda la historia de la lucha que dieron estos internacionalistas, quienes además fueron traicionados, ¿no? Y por eso terminan cayendo en combate en esa zona. Luego además pudimos visitar el centro hospitalario La Pradera, donde han sido atendidos más de 35,000 venezolanos en una modalidad que ellos llaman turismo médico, ¿no? Cómo hacer de la medicina también un lugar agradable. Pudimos visitar entonces ese centro, pudimos visitar la Casa Cultural del Alba, que está ubicada en La Habana, pudimos ir hasta el Museo de la Revolución, también hubo un paseo por La Habana Vieja para conocer unas estructuras que además están siendo recuperadas. Hay todo un proceso de reestructuración de los edificios en La Habana, ¿no? Eso cuentan ellos que les ha costado muchísimo porque, bueno, hay un tema con los materiales que se dificulta por el bloqueo estadounidense, pero han logrado avanzar en esa materia y le están cambiando realmente el rostro a la ciudad. También pudimos ir a la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, allí se estuvieron desarrollando varios encuentros. También visitamos, por supuesto, la casa de nuestro libertador Simón Bolívar, justamente el lugar donde se estuvieron recogiendo durante muchísimos días firmas para que se derogue ese decreto del mandatario estadounidense Barack Obama. Por supuesto, hubo muchísimas experiencias, hubo el apoyo también de la Cancillería cubana, que estuvo explicándonos cómo es ese proceso de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, y además también pudimos visitar, y fue una experiencia muy linda, los comités de defensa de la revolución. Unos comités que surgen en cada una de las comunidades, compuestas por un grupo pequeño de gente que se encarga de ser garantes de que todo esté funcionando bien. Son quienes hacen las denuncias, quienes se encargan de la limpieza, quienes verifican que los niños tengan un lugar apto para crecer. Son allí, bueno, quienes están dando la batalla por cada una de las necesidades o de los problemas que haya que resolver en sus comunidades. Entonces, bueno, visitamos estos comités de defensa de la revolución, aparte ubicados en unos complejos habitacionales que tenían 5 añitos de haber sido construidos, muy parecidos a los complejos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde, bueno, ellos mismos organizan su día a día, así que fue una experiencia bastante bonita. Allí también se le hizo un homenaje por parte de las personas que viven allí al presidente Hugo Chávez. Conoció Jessica también la escuela Hugo Chávez, ¿no? También la escuela Hugo Chávez, la primera escuela latinoamericana que lleva el nombre del presidente Hugo Chávez, que, bueno, fue apadrinada con ese nombre justo después de la muerte del presidente Chávez, y donde se hace especial énfasis en impartirle a los niños todos los principios bolivarianos. Ahí realmente hay, bueno, incluso hay todo un espacio, un sitial histórico, lo llaman ellos, donde se expone, ¿no?, todo lo relacionado al presidente Hugo Chávez. Y también en las fortalezas de San Carlos pudimos conocer la sala Hugo Chávez. Recuerden que cuando aquí se estaba acondicionando el cuartel de la montaña para precisamente recordar allí al presidente Chávez en Cuba, se estaba acondicionando esta sala que contó, me enteré, con el apoyo de historiadores venezolanos, personas encargadas de todo el tema de los museos, antropólogos, personas de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, que estuvieron participando en la reconstrucción de este espacio que narra la vida del presidente Hugo Chávez, pero además narra los capítulos históricos de Venezuela desde la cuarta hasta el momento actual en el que nos encontramos. Y hay réplicas de los uniformes del presidente Chávez, hay una réplica del set donde se realizaba el aló presidente, idéntica al set que realmente se usaba aquí en Venezuela, pues en los distintos estados de Venezuela cuando había los aló presidente. Y bueno, hay muchísimas fotos familiares, personales del presidente Hugo Chávez. Es bastante impactante también ese lugar, y me contaron allí los cubanos que es la sala más visitada de esas cabañas, de esa fortaleza de San Carlos. Antes de la conversa nos comentabas la experiencia del Hospital La Pradera, que solo ese hospital valdría la pena hacerle un documental. Fácil se puede llevar un documental de 2 horas. Cuéntanos un poco más de esa experiencia, sobre todo que pudiste conversar con pacientes venezolanos y de América Latina y del mundo. Sí, creo que esa fue, de todo el viaje, para mí fue la experiencia que más me impactó, porque, bueno, habían historias de salud bastante delicadas que estaban siendo atendidas allí de una manera gratuita, con los equipos, la más alta tecnología, con un personal que todo el personal es cubano y está altamente calificado para atender a los venezolanos y a los pacientes de distintos países, no solamente se reciben venezolanos en el centro hospitalario La Pradera,
Pradera, y bueno, allí ellos llevan adelante todas esas investigaciones, dan una medicina además abocada a lo humano, la gente se prepara su propia comida, el paciente no va solo, puede ir un familiar con él, bueno, para estar juntos durante todo lo que vaya a durar el tratamiento. Yo decía o reflexionaba mientras estaba escuchando las distintas experiencias, una venezolana que la operaron a corazón abierto y pudo sobrevivir, aunque acá en Venezuela no se hubiese podido costear nunca el precio de esa operación, un niño muy pequeño que le reconstruyeron un pedacito del cráneo y el niño, bueno, estaba caminando, estaba jugando, había jóvenes también que no podían caminar, estaban siendo atendidos allí, había una señora que le tuvieron que hacer una prótesis, le pusieron una prótesis en la pierna y en un momento yo le dije, pero usted ya puede caminar, sí, claro que sí, yo me voy a parar, y entonces se paró y caminó, fue como un momento bien emocionante para todas las personas que nos encontrábamos allí en la Pradera, y yo reflexionaba que bueno, muchas veces la oposición venezolana, cuando uno le habla de Cuba, te dice, bueno, el lugar al que le regalamos petróleo, pero cuando uno ve esas experiencias, tú dices, no le regalamos petróleo, hay realmente una retribución por parte de Cuba a través de experiencias como esa, de gente que pudo salvar sus vidas gracias a estos convenios de salud que hay con Cuba, como les dije, de una forma gratuita, con una concepción mucho más humanitaria, tratan con medicamentos naturales, están conscientes de la importancia de la alimentación para cualquier paciente que esté enfermo con cualquier tipo de patología, están muy pendientes del trato, ¿no? Ellos dicen que si tú te sientes en un lugar cálido, si te sientes a gusto, eso va a contribuir a que tú te mejores. De hecho, el lugar tiene unos jardines impresionantes, tiene unas piscinas totalmente condicionadas para que la gente realice ejercicios físicos dentro de esas piscinas, tiene distintas áreas de esparcimiento, tiene, bueno, sus cocinas donde incluso la gente se une, pues como en Cayapa, incluso había señoras haciendo arepas allí para los pacientes venezolanos, las compartía, el personal de enfermería te repartía té de moringa, una experiencia muy bonita la que vivimos en ese centro hospitalario La Pradera, y yo decía, bueno, da hasta para hacer un documental de 2 horas, porque realmente son esas cosas de las cuales uno desde aquí no está enterado y que realmente lamentablemente terminan sabiéndolo nada más los pacientes que fueron a atenderse y los familiares de los pacientes, más nada. De hecho, esta señora que les comento, que fue operada a corazón abierto, me dijo, cuando yo vine para acá, mi familia me dio la espalda, me dijo, tú estás loca, ¿cómo vas a ir a atenderte por los cubanos? Esos cubanos no saben lo que hacen, ¿cómo tú vas a ir a una operación a corazón abierto? Yo ni siquiera creo, me dijo, yo ni siquiera creo en el gobierno bolivariano, yo me vine, me hicieron esta operación y yo le debo mi vida a esto. Entonces, bueno, enterarte también de estas historias así son impactantes, y bueno, creo que es parte de esas experiencias que uno debería comunicarle también a los pueblos del mundo, porque son cosas que pasan y uno no se entera. Y además 35,000 personas, digo, cómo eso le cambia la vida, cómo esa experiencia ha cambiado la vida, no de una ni de dos, sino de 35,000 venezolanos que han sobrevivido en muchos casos, han mejorado su situación, vuelven a caminar. Sí, ¿no? Y además ahí con esa experiencia que cuenta Jessica, Jorge, es la cuestión de saber que en Venezuela, bueno, todavía dar un paso como el que ha dado Cuba en materia de salud es un paso gigantesco, ¿no? A nosotros nos cuesta porque todavía vivimos un sistema capitalista donde el sistema privado de usar la salud como negocio priva, ¿no? Muchas veces todavía hay una concepción de algunos médicos, médicas también, que se sienten como parte de un sistema que ellos van a curar, pero en función de cuánto me das, cuánto bueno, esta operación te sale en tanto y todo esto. Venezuela ha venido haciendo en medio de esos convenios también un trabajo muy bonito de formación médica con nuestros médicos integrales comunitarios, donde el trato y el trabajo va enfocado a esa misma actitud que tienen los médicos de La Pradera, bueno, un trato humano, ¿no? Un trato real, un trato de hacer sentir a esa persona que necesita, bueno, atención, que necesita apoyo, que a lo mejor su familia le da la espalda por las situaciones además políticas, ideológicas, bueno, hacerla sentir bien y decirles, bueno, nosotros te damos esta opción de salud y tú vas a ver que vas a mejorar, es una esperanza real. Sí, además ese es el mismo lugar, yo no estaba al tanto, pero es el mismo lugar donde van a tratarse a las personas que sufren adicción a las drogas, y ellos, los cubanos, realizaron todo un programa con un cronograma bien establecido, de día tras día, todo lo que debe hacer una persona para salir de sus problemas con la adicción a las drogas. Entonces tienen una fecha como de 90 días aproximadamente, ellos dicen que bueno, que tú puedes, en 90 días puedes realmente ir superando el problema de una adicción, y todo eso sin juzgarte, ¿no? No hay ese tipo de visión de, bueno, esta persona es drogadicto porque quiere, porque así lo selecciona, sino más bien una comprensión de qué lleva a los pacientes, porque son tratados
como pacientes a esta situación y bueno, cómo hacer para que salgan de eso. Son muchachos bastante jóvenes que tienen problemas con la adicción, muchos de ellos son bastante jóvenes y bueno, son tratados allí a través de este programa especial, que es una modalidad que aparte surgió en Cuba y es Cuba la que la está, digamos, exponiéndole al mundo entero los resultados de esa modalidad. Yo lo comparaba también, bueno, con las cosas necesarias, lo que debemos hacer para mejorar nuestro sistema de salud público en Venezuela y en el mundo, igual como la escuela Hugo Chávez que tú mencionabas, también me dejó una reflexión de ese tipo. ¿Por qué? Porque tú ves a los niños y son niños que se saben la historia de todos sus próceres, son niños que se saben la historia de su país, son niños antiimperialistas, son niños que representan a través de obras de teatro, a través de la poesía, a través de la música, de la danza, representan todo ese conocimiento histórico y que a la vez es político, ¿no? Entonces, bueno, tú reflexionas, en Venezuela incluso se intentó cambiar los libros de educación y ya eso generó toda una matriz comunicacional, toda una guerra por parte de la oposición venezolana, estás adoctrinando a mis hijos, todo eso, ¿no? Pero realmente la educación capitalista también adoctrina a tus hijos y los adoctrina para un sistema neoliberal, los adoctrina incluso para ser empleados, para estar pasivos, bueno, como decía Paulo Freire, ¿no? Para ir soportando todo lo que te vende el sistema. En cambio, bueno, acá hay un modelo de educación distinto, pero yo pensaba, si uno intentara implantar esto en Venezuela, recibirías por lo menos un rechazo a través de campaña negra, a través de los medios, como mínimo. Entonces ahí también, bueno, entra todo eso de entender los distintos contextos de cada uno de nuestros países y bueno, darle la vuelta a las cosas para poder lograr el objetivo según lo que más le convenga a cada una de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Exactamente, hay una experiencia que vivió los compañeros y compañeras delegados y delegados venezolanos que fueron a este vuelo de solidaridad Bolívar y Martí, que además, Jorge, caló en distintas partes del mundo, ¿no? Gracias también al trabajo que fue hacer Jessica allá, de hormiguita, de buscar, de consultar, de no perderse a esas personas que vivieron la experiencia, logramos dar esa primicia mundial de la aparición de Fidel Castro, ¿no? En ese encuentro de solidaridad. ¿Cómo fue esa experiencia, Jessica, de saber, ¿no?, que el comandante Fidel Castro todavía anda por ahí echándole pichón, revisando, buscando y además haciendo algo que para nosotros es emblemático porque nos recuerda mucho al comandante Hugo Chávez, la cercanía con su pueblo, ¿no? El hecho de que él sale y si lo ven y tiene la posibilidad de lanzarse a hablar, bueno, él lo hace, ¿no? Y eso es parte también de esos hombres o mujeres que marcan a los pueblos, ¿no? El hecho de que tu presidente o tu comandante o el hombre que a ti te dio esa posibilidad de tener una vida distinta pueda ser tan cercano a ti. ¿Cómo vivieron los venezolanos y venezolanas de esta delegación esa experiencia? Bueno, la delegación eran 157 venezolanos y venezolanas y se dividían en 4 autobuses para los traslados, ¿no? Autobuses Yutón también, dados por la República Popular de China, que también parte de los convenios con Cuba. Bueno, nos trasladábamos en esos autobuses y de repente había que dividirnos para visitar 4 escuelas distintas. Entonces, bueno, todo el mundo empezó a caerse a golpes ahí, por decirlo así, para ir a visitar la escuela Hugo Chávez, porque bueno, era como la más emblemática para la delegación venezolana, todo el mundo quería ver cómo estaba condicionada, qué se impartía, conocer a los niños de la escuela Hugo Chávez. Entonces, bueno, todo el mundo empezó aquella pelea para irse a la escuela Hugo Chávez, bueno, se dividieron los 4 grupos, cada uno agarró hacia su centro educativo y hubo un grupo que le tocó visitar el centro educativo Vilma Espín. Ese grupo se fue hasta allá y bueno, pues estuvieron allí compartiendo con los niños te recibían con unas banderitas tricolor pintadas en las mejillas, compartían contigo, te recitaban poesía. De repente los niños ven pasar un carro y dicen, allá va el comandante Fidel Castro. Entonces la delegación venezolana me están echando broma, ¿no? Sí, él siempre pasa por allá porque él tiene una casa que está ubicada allá y además él siempre visita estas plantaciones. ¿Pero qué plantaciones? No, unas plantaciones de la planta medicinal moringa, que el comandante Fidel Castro le gusta ir él mismo a supervisar cómo van las plantaciones. Entonces los niños dicen, no, vamos a ondear las banderas de Venezuela, a ver si el comandante Fidel nos ve y se regresa. Bueno, toda la delegación empieza a ondear sus banderas, incrédulos, ¿no? Junto con los niñitos que empiezan a gritar y todo eso, y pasa una de las personas de seguridad del comandante Fidel y le dicen, no, es que acá hay una delegación venezolana visitando esta escuela y bueno, no sé, queríamos contarle, bueno, vamos a ver, se acercan al comandante Fidel y apenas se entera Fidel Castro que la delegación era venezolana, hace retroceder el auto y pasa a compartir con cada una de las personas de la delegación. Cuando les digo cada una, es que conversó
una por una con las personas de la delegación. Fue más de 1 hora y media conversando con el grupo que estaba allí. A cada uno le agarró la mano, lo saludó, le abrazó, dejó tomarse la foto, le echó chistes a todo el mundo, preguntó cómo iba la recolección de firmas en Venezuela, cómo se preparaba el pueblo para las elecciones parlamentarias, comentó que bueno, que estaba en todo, que estaba monitoreando todos los medios para ver cómo se estaba preparando el pueblo venezolano para esas elecciones, le mandó saludos al pueblo venezolano, incluso veía allí unos periódicos, estuvo chequeando los periódicos junto con la gente. Él estaba acompañado, además de por la persona de seguridad, estaba acompañado por su hijo. Entonces bueno, ahí también el hijo lo ayudaba, que él saludara a la gente, porque claro, la gente se volvió como eufórica, ¿no? Se alborotaron. Entonces allí pudo saludar a cada una de las personas, compartió con cada una de ellas y bueno, se cayó ese mito de que el comandante Fidel Castro no habla o no camina o no está vivo, ¿no? Que además cuántas veces los medios occidentales no han matado al compañero Fidel Castro. Entonces bueno, se cae ese mito y además uno lo ve muy lúcido, muy vital, compartiendo, conversando, perfectamente estando en todo, ¿no? O sea, realmente muy, muy lúcido. Y aparte, bueno, tal cual como uno se lo imagina con esas cartas que él escribe, empapado de absolutamente todos los temas, así estaba. Entonces, bueno, pudo saludar a toda la delegación, luego toda la delegación me empezó a pasar las fotos del encuentro, los videos del encuentro, empezaron a, bueno, cada uno a relatarme su experiencia personal, no, a mí me echó broma con tal cosa, a mí me dijo esto, todo el mundo allí compartiendo y, bueno, de allí salieron esas fotos que pudimos ver acá en Venezuela, de allí salió ese video que también pudimos compartir a través de nuestra página web y de allí salió esa noticia, ¿no? Ese poder tener allí, por decirlo así, la primicia de que el comandante Fidel Castro había compartido con la delegación venezolana, que hasta para los medios cubanos fue bastante emocionante o impactante porque ellos mismos decían, bueno, teníamos varios meses que no se veía al presidente Fidel Castro. De hecho, las últimas fotos que tenían de Fidel Castro era compartiendo con los 5 héroes cubanos, ¿no? Entonces, bueno, fue también para ellos allí bien emocionante el hecho de ver a Fidel Castro y, bueno, la gente feliz, ¿no? Se llevaron sus fotos con el comandante Fidel y tuvieron ahí la oportunidad de compartir con él. Cuando llegamos aquí yo vi, ¿no?, que Rusia Today, Telesur, distintas cadenas habían tenido la información de Fidel. Incluso me dio mucha risa porque también uno leía los comentarios de la gente intentando decirte que es mentira, que esa foto está trucada, que no sé qué, y tú dices, bueno, ya cuando tú viviste la experiencia, tú dices, bueno, es mentira, ¿no? Claro. Es otro más de los inventos y bueno, ahí está el compañero Fidel Castro, casi 90 años de edad y bueno, firme. Esa es la moringa. Pues yo quería decir a la gente que nos está escuchando que a lo mejor Jessica no lo dijo así tan claro, pero esas imágenes se difundieron en el mundo porque Jessica las mandó a la Radio del Sur, no fue otro periodista. Y bueno, en la comitiva viajaban compañeros, colegas de otros medios públicos venezolanos, pero eso me llena de orgullo saber que ese tubazo mundial salió de la Radio del Sur con una compañera que tuvo el olfato periodístico para decir, esto es importante, es el compañero Fidel, imágenes, tenemos tiempo que no lo vemos en imágenes y fotos. Y bueno, fue un batacazo. Yo me enteré, vi la noticia en medios, no sabía que le había enviado Jessica. Y yo, qué fino, salió Fidel y tal, a lo mejor saludó y tal. Y cuando me enteró bien del asunto, que Rusia Today está llamando a la radio para pedirle el video y autorización de usar las imágenes, yo dije, genial, esto es la Radio del Sur de alguna manera marcando la línea, fijando pauta y eso nos alegra muchísimo. Y además a la gente, ¿no? Los compañeros que vivieron la experiencia y que saben también que eso es noticia y que tuvieron la posibilidad de entender esa petición que le hacía Jessica, que no era un capricho, dame tu foto porque la quiero poner en un BlackBerry o algo, no. Era eso también se le agradece a esos compañeros y compañeras, Jessica, que facilitaron sus videos, facilitaron sus fotos personales y dieron la posibilidad de contar, ¿no? Esa historia del Fidel activo, constante, consecuente, mentalmente consciente de todo lo que está pasando y además dedicado al amor, ¿no?, que siente por el pueblo, tanto cubano como por el pueblo venezolano. Y ese amor se transmitió y nosotros se lo agradecemos también a Fidel y a la revolución. Sí, además, bueno, fue bien bonita la experiencia de poder compartir con el pueblo cubano qué es la Radio del Sur, qué hacemos en la Radio del Sur, por qué surgimos, bueno, cómo también le estamos apostando a la integración latinoamericana, todos los productos que nosotros hacemos desde aquí, cómo realmente estamos
pendiente de lo que ocurre en Cuba. Incluso pudimos conversar con 2 de los 5 héroes antiterroristas cubanos. Allí también les pedimos su saludo para la Radio del Sur. El embajador de Cuba en Venezuela también fue muy amable con nosotros. Las embajadas también nos prestaron su colaboración y bueno, fue un trabajo bonito y fue también una manera de conversarle, de contarle al pueblo cubano este proyecto, ¿no?, radial que nosotros tenemos 5 añitos impulsando. De hecho, yo les comentaba, no, apenas acabamos de cumplir nuestros 5 años y estuvimos allí también compartiendo qué es, por qué surgió el proyecto de la Radio del Sur. Y bueno, sí, hay que agradecerle también a toda esa comitiva, a todos los delegados y delegadas, a las personas que nos facilitaron sin ningún tipo, además de egoísmo, las fotografías, los videos, sus experiencias. De hecho, pudimos entrevistar a una profesora zuliana que había podido conversar tendidamente con el comandante Fidel Castro, la gente realmente muy dispuesta a compartir sus experiencias. Y además lo bonito de que no solamente en la comitiva se incluyeron a grandes medios, por decirlo así, sino que también estuvieron amigos como los del canal Vive Televisión, amigos como los del canal Telecimarrón, experiencias de medios comunitarios que bueno, también pudieron estar allí presentes e incluso bueno, conocer cómo hace también el pueblo cubano para dar las guerras mediáticas, ¿no? Sabemos que han sido muy atacados a través de las grandes transnacionales de la información y ellos allí hacen su trabajo, ¿no? Y también así como surge esta idea de los vuelos de solidaridad para uno conocer lo que ocurre en Cuba, uno también reflexiona, sería bien bonito que eso ocurriera en Venezuela como una de las tantas maneras que hay para poder desmontar matrices que sabemos que son erradas. Exactamente. Bueno, nos comprometemos, escuchando a Jessica, primero nos comprometemos a todo ese material que ella envió a convertirlo en micros, en programas, en repetibles, porque es lo que te pedían allá y es que esa experiencia se multiplique, que lo que tú viviste allá, muchas más personas las conozcan. Pues sabemos que el bloqueo informativo, el bloqueo económico a Cuba hace que muchas de estas experiencias, la mayoría, se quede en silencio. Entonces, desde Caribe Nuestro nos comprometemos a seguir apoyando en la difusión de eso y desde la Radio del Sur a hacer materiales de todo eso que enviaste, que es súper valioso. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Jessica Dos Santos, quien nos estuvo compartiendo estos minutos acá en Caribe Nuestro, su experiencia en este vuelo de solidaridad Bolívar y Martí. El segundo, vendrán muchos más, vendrán más encuentros de nuestros pueblos y en momentos tan importantes como estos donde estamos luchando contra el imperio, ¿no? Lo estamos golpeando fuertemente, se siente bien derrotado, intenta enemistar a Cuba y a Venezuela y en función de esa generación de enemistad que no va a existir, que no se va a concretar, intenta separar también, dividir nuevamente el continente. Afortunadamente estamos los pueblos conscientes de un proceso de unidad, de integración, de amor y de fraternidad que nos está convocando a contar nuestras experiencias, a encontrarnos en esas experiencias y aprender de cada una de ellas. Así que Jessica, bueno, despídase de la tripulación de Caribe Nuestro. Gracias. Bueno, gracias a ustedes dos y gracias a todos los usuarios y usuarias por escuchar mi experiencia allí en Cuba y bueno, espero que también esos usuarios y usuarias puedan volverse en copartícipes de esta actividad y también, bueno, divulgar todo ese conocimiento que de una u otra manera pudimos adquirir a través de este segundo vuelo de la solidaridad. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la periodista Jessica Dos Santos, enviada especial de la Radio del Sur para el segundo vuelo de solidaridad Bolívar Martí. Con ella conversamos sobre esta iniciativa de integración regional entre Cuba y Venezuela. La entrevista se realizó para la edición 64 de Caribe Nuestro y se divulgó el 8 de abril de 2015.